Bienvenidos al curso de portabilidad. En 10 minutos te voy a explicar qué es la portabilidad, para quiénes se aplica y cómo puede ayudarte a maximizar tu pensión. Así que quédate hasta el final porque esto puede marcar la diferencia entre una pensión mínima y una que realmente garantice tu calidad de vida. Y esto está dirigido para personas que han cotizado en ambos institutos, es decir, tanto en el IMSS como en el ISSSTE. Y es importante que conozcas la ley a la que perteneces en cada instituto. En el caso del IMSS, los que cotizaron antes del 1 de julio de 1997 pertenecen a la ley 73. Y si cotizaron después, pertenecen a la ley 97. En el caso del ISSSTE, si cotizaste antes del 1 de abril del 2007, perteneces al 10º transitorio, y si cotizaste después, a cuentas individuales. Cabe señalar que personas que eran 10º transitorio estaban activos en el 2007 y firmaron cambiarse a cuentas individuales. También te aplica esta estrategia. Y antes de continuar, me quiero presentar. Yo soy Juan Magaña, soy licenciado en Contaduría y en Derecho, asesor financiero especializado en pensiones tanto en IMSS como en ISSSTE, con más de 5 años de experiencia. Soy la persona idónea para ayudarte a maximizar tu pensión a través de la portabilidad. Y bueno, entrando en materia, ¿qué es la portabilidad? La transferencia de derechos de un instituto a otro. Esto no lo digo yo, está fundamentado en la ley, sobre todo en la ley del ISSSTE, el artículo 141, y en la ley del IMSS, artículo 170. Y esto indica que los institutos están facultados para crear convenios entre ellos, y existe el convenio de portabilidad entre el IMSS y el ISSSTE, que consta de 5 anexos. En estos anexos te va a decir todas las reglas, y en la primera de ellas dice quién aplica para la portabilidad. Si leemos aquí, en el caso del IMSS, cualquiera que haya sido la fecha de ingreso del trabajador a ese régimen, y en el caso del ISSSTE, quien se encuentre bajo el sistema de cuentas individuales. Por lo tanto, las personas que pueden hacer portabilidad son los que cotizaron en el IMSS, en ley 73 o ley 97, pero en el ISSSTE deben de ser cuentas individuales. Esto quiere decir que en 10º transitorio no puedes hacer portabilidad. Y aquí está el resumen de las diferentes modalidades. ¿Qué quiere decir? Que si tú cotizaste en la ley 73 del IMSS y cuentas individuales en el ISSSTE, la portabilidad es opcional. Tú puedes tener 2 pensiones en ambas leyes, o bien juntarlas y pensionarte en el instituto que más te convenga. Si tú estás en la ley 73 y eres 10º transitorio en el ISSSTE, no aplica la portabilidad. Lo mismo para ley 97 y 10º transitorio. Pero si tú eres ley 97 y cuentas individuales, es obligatoria la portabilidad. Pero, ¿cuál me conviene? Precisamente la mejor estrategia es, si tú eres ley 73 en el IMSS y cuentas individuales en el ISSSTE, lo mejor es portar las semanas, o mejor dicho, los años de servicio que tienes en el ISSSTE y llevarlos a un instituto que te da mejores beneficios, porque recordemos que en cuentas individuales te vas a retirar con lo que tengas en el Afore y tienes que tener 25 años de servicio, y eso no garantiza una buena pensión. Sin embargo, en la ley 73, si tienes mayor número de semanas y salario, puedes aumentar significativamente tu pensión. Y para eso te voy a explicar cómo se calcula la pensión en la ley 73. Hay 3 factores muy importantes, y el primero de ellos es la edad de retiro. Si tú tienes 60 años, ya puedes pensionarte bajo la ley 73, pero te van a dar el 75% de tu pensión. Este porcentaje va creciendo año con año un 5% hasta llegar a 100 a los 65 años. El factor número 2, número de semanas cotizadas y reconocidas ante el IMSS. Este número de semanas es el tiempo que has cotizado en el IMSS. Y número 3, el promedio de tu salario de los últimos 5 años cotizados. Como puedes ver, a mayor salario, a mayor número de semanas y a mayor edad, simplemente vas a tener tu mayor pensión. Pero hay un factor número 4 que no te estoy mencionando, porque este no forma parte del cálculo de la pensión, pero sí lo necesitas para incrementar tu pensión, ya que sucede que muchos de los trabajos en los que se ha cotizado, el salario no es muy alto, o aunque es alto, no te registran con el que estás ganando. Por lo tanto, existe la modalidad 40, que es una de las estrategias que se utiliza para incrementar el salario y de esta forma poder tener una mejor pensión. Ahora bien, ¿cuáles son los requisitos para esta estrategia de portabilidad? Punto número 1, cotizar en ambos institutos. Ser ley 73 en el IMSS y cuentas individuales en el ISSSTE. Recuerda, esa es la mejor estrategia. Ahora, tienes que estar activo en el IMSS para poder llevar a cabo esta estrategia, y eso significa que si no has cotizado desde hace mucho tiempo, tienes que iniciar nuevamente actividad con el IMSS, ya sea a través de un patrón o modalidad 10, o tal vez en la modalidad 40 si cumples el requisito. Y por supuesto, tienes que tener tus constancias de periodos reconocidos por ambos institutos. ¿A qué me refiero? Existen 2 reportes. El primero de ellos es el reporte de semanas cotizadas. Este es del IMSS, lo puedes descargar en el sistema de semanas cotizadas, y este reporte
indica toda la historia laboral que has tenido en el IMSS, es decir, que te va a mencionar cuántas semanas tienes, con qué patrones has cotizado, en qué fechas y con qué salario. Y por supuesto, aquí podemos determinar a qué ley perteneces. Muchas personas pueden determinar su ley con el número de seguridad social, pero no siempre es el caso. Por eso es importante que tú tengas a la mano ese reporte de semanas. En el caso del ISSSTE existe la plataforma del Sistema Nacional de Vigencias y Derechos, en donde puedes descargar tu historia laboral. En esta historia laboral, por supuesto, vas a tener el historial de tu plaza, si es de base, de confianza, si es eventual, a qué seguros cotizas, por supuesto, tu sueldo básico, tu remuneración total, porque no son lo mismo, y también a qué ley perteneces y los años de servicio que tienes. Por eso es muy importante que tengas a la mano estos reportes, porque ahí vamos a poder determinar a qué ley perteneces. Ahora bien, ¿cómo funciona la portabilidad? En esta lámina que vemos en pantalla hay dos escenarios en donde en uno de ellos conviene más hacer la portabilidad. Fíjate, en el escenario número uno es el mismo periodo cotizado en ambos institutos. ¿Qué quiere decir? Que una persona entró a trabajar en el 95 y también en el IMSS y también entró en el mismo año en el ISSSTE y lleva el mismo tiempo cotizando en ambos institutos. Por lo tanto, si esta persona hace portabilidad, solamente va a sumar su salario, no las semanas, porque las semanas no se pueden duplicar aunque haya estado en dos trabajos. ¿Qué pasa en el escenario número 2? Está en periodos diferentes la persona. ¿Qué quiere decir? Que fíjate, en el 95 entró a trabajar en el IMSS, termina su relación laboral en el 2010 y se pasa al gobierno. Entra en el ISSSTE ya en cuentas individuales y a la fecha sigue cotizando en el ISSSTE. En esta persona, si hace la portabilidad, se van a sumar tanto las semanas como el salario y en este tipo de escenario conviene mucho más la portabilidad. Ahora bien, quiero mostrarte un caso real para que veas cómo se lleva a cabo en la vida real. Esta persona nos llegó en noviembre del 2025 con 946 semanas en el IMSS. Esta persona ya traía continuación voluntaria, que es la modalidad 40 desde el 2025, desde marzo, y si te fijas aquí, esta persona ya estaba topando su salario desde entonces, pero no sabía qué hacer, quería ser asesorada, no sabía qué es lo que más le convenía, ella solamente veía posibilidades con el IMSS. Ahora bien, le hicimos su cálculo de pensión y le dijimos que a los 63 años ella se iría con el 90% de su pensión, llegaría a 987 semanas y su pensión con el cálculo de los factores que te mencioné hace ratito, ella se iría con 8,000 pesos de pensión. Sin embargo, la pensión mínima iba a estar en 9,000 pesos, 9,900, casi 10,000, pero si ella aplicaba un año de modalidad 40, fíjate cuánto subía su pensión, casi 14,000 pesos. Cabe, no comenté que ella tenía en ese tiempo 62 años. Ya estaba en una fecha en la que ya se quería retirar. Ahora bien, nos dimos cuenta al analizar su caso en la asesoría que ella también tenía cotizaciones en el ISSSTE. Estaba en el Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua. Aquí puedes ver su SINAVIT, cómo tiene todo su historial y que pertenece a cuentas individuales y con 16 años de servicio no alcanzaba una pensión con el ISSSTE. Es decir, que le iban a entregar todos los recursos de su Afore, lo cual no eran muchos. Y entonces esta persona cotizó en el ISSSTE hasta febrero del 26 y traía cotizaciones de 13,500 pesos mensuales. Ese es su sueldo básico. Pero ¿qué pasa cuando analizamos su caso? En el estudio con portabilidad, es decir, juntando los periodos, le notamos que a los 63 años ella con 90% de pensión llegaba con 1,600 semanas, no con 980 y tantas. Entonces, esto le daba una pensión de 23,000 pesos, haciendo el mismo año de modalidad 40 que venía haciendo y que solamente iba a subir de 13,000 pesos si se pensionaba con el IMSS. ¿Y qué sucedió? Que nos hizo caso, vimos que le convenía más la portabilidad, llevamos a cabo la estrategia y nota cómo al hacer la portabilidad, ahora en su reporte de semanas ya no aparecían 900 semanas, sino 1,596. Este reporte ya es de 2026, de abril, y fíjate cómo sus semanas del IMSS son 982 semanas, pero aquí ya aparece las cotizaciones del ISSSTE, 835. Así que al sumarse, daban ya 1,596 semanas. Recuerda, las semanas simultáneas no se suman. Aquí podemos ver cómo ella sí siguió pagando la modalidad 40,
desde marzo del 25 y cómo se dio de baja el 31 de marzo de 2026. Prácticamente un año completito de modalidad 40 al salario topado. Por eso te digo que es muy importante que tengas el capital. Y nota cómo hasta abajo de su reporte ya aparece el Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua. ¿Por qué? Porque al hacer la portabilidad, el patrón, que es el ISSSTE en este caso, va a reflejar aquí todo el periodo que cotizó de 2010 a 2026 y con el salario ya convertido en salario diario de lo que trajo con el ISSSTE. Por lo tanto, ella en su resolución de pensión, a ver si se ve ahí, ella ya tramitó su pensión y el 26 de mayo del 2026 del estado de Chihuahua le dieron esta resolución. Con 1,596 semanas, ella se iría con un porcentaje del 90% y su pensión va a ser de 23,400 pesos. Muy cercana a la cifra que le dimos nosotros desde el año pasado por habernos hecho caso y llevar a cabo bien su estrategia. Así que ese es un caso real. El siguiente caso de éxito puede ser tú. Y el paso número 1 para poder maximizar tu pensión es que agendes tu llamada de diagnóstico. Aquí a mi derecha está un botón verde en donde dice agendar llamada y en esta llamada de diagnóstico no tiene costo, es totalmente gratuita, pero sí te recomiendo que tengas a la mano tus reportes de semanas tanto del IMSS como del ISSSTE. ¿Por qué? Porque vamos a conocer tu caso, vamos a ver a qué ley perteneces, vamos a saber si eres candidato a la portabilidad o no y por supuesto también si eres candidato a la asesoría. ¿Por qué razón? Porque en la asesoría vamos a analizar toda tu historia laboral. Vamos a analizar tu reporte de semanas del IMSS, tu reporte de semanas del ISSSTE, que no tengan errores, que no hayas hecho simulación patronal. Vamos a realizar tu estudio de pensión para que, así como esta persona que viste, puedas ver tus escenarios de pensión a los 60, 61, 62, 63, 64, 65 años, con 1, 2, 3, 4 o 5 años de modalidad 40, para ver en qué escenario alcanzas la pensión que realmente mereces. Por supuesto, vamos a tocar el tema de reactivar derechos correctamente si tiene mucho tiempo que no cotizas en el IMSS, para ver si es con patrón, con modalidad 10, con modalidad 40, pero que lo hagas de forma correcta para no cometer errores y poner en riesgo tu pensión. Por supuesto, con eso vamos a elegir la modalidad adecuada para ti. ¿Cuál es la que me conviene? Los costos de modalidad 40 para que tú sepas cuánto capital necesitas para poder lograr ese objetivo. Por supuesto, todo esto es una estrategia completa para que de a partir de ahorita ya sepas lo que tengas que hacer y puedas cumplir el objetivo de maximizar tu pensión. Tenemos dos modalidades. La asesoría en línea es por videollamada vía Zoom, como lo ves en pantalla, que por haber llegado hasta aquí tiene un precio especial de 2,000 pesos. Aquí voy a darte, por supuesto, todo el análisis de tu caso, escenarios de pensión, costos de modalidad 40, reactivar tus derechos, una línea del tiempo, mis recomendaciones para que tú tengas ya toda la estrategia completa como te estoy mencionando. También tenemos la asesoría presencial, recibes prácticamente lo mismo, pero en este caso yo te voy a atender personalmente y te voy a entregar tu estudio de manera física. Y por haber llegado hasta aquí, esta tiene un precio especial de 3,000 pesos. Te puedo ver en las oficinas de Reforma 26 o Insurgente Sur 1079, la que más te quede cerca a tu domicilio o a tu trabajo. Y por último, decirte que tenemos un servicio de acompañamiento en donde vamos a llevar a cabo la ejecución de toda la estrategia que vimos en la asesoría para que no cometas errores, para que estés acompañado en el proceso y sea mucho más fácil todo esto de maximizar tu pensión. Gracias por haber llegado hasta el final. Estoy seguro que esta información te va a permitir tomar mejores decisiones de aquí en adelante. Y la siguiente mejor decisión es que des clic en el botón verde y agendes tu llamada de diagnóstico. Recuérdalo, es gratuita. Déjanos conocer tu caso, saber si aplicas para portabilidad o no y que tengas tu asesoría para que de una vez por todas obtengas la estrategia completa de lo que tienes que hacer para maximizar tu pensión de forma correcta. No te esperes a que siga pasando más años. Como viste en el caso real, la señora ya tenía 62 años cuando llegó con nosotros. Así que si hoy tú tienes 50, 51, 54, 58 años, estás todavía en buen momento de planificarlo y lograr la pensión que realmente mereces. Así que no lo pienses más y recuerda, el futuro no se adivina, se planea.